El objeto de esta comparecencia es dar cuenta a la opinión pública a través de los medios de comunicación del debate que hemos llevado a cabo a lo largo de los 2 últimos meses en el conjunto de nuestra organización, referido a aquellas medidas que puedan ser útiles para mejorar nuestras prácticas de gobierno y el control en comisiones obreras. La iniciativa de un debate de esta naturaleza la hemos acometido a medio camino de las reformas que ya venimos implementando, particularmente desde el 10º Congreso, que se celebró hace ahora 2 años, medidas que han abarcado una pluralidad de ámbitos, han ido desde la reducción de la dimensión de los órganos de dirección para favorecer nuestras estructuras de base, particularmente las secciones sindicales. Son medidas que nos han llevado a acometer una reestructuración de la asignación de nuestros sectores por federaciones e incluso la fusión de federaciones. Hemos culminado el proceso de fusión de 6 organizaciones. Son medidas que han ido en la dirección de acuñar un nuevo concepto en nuestra práctica sindical, que es el sindicalismo de proximidad. Son medidas que han ido en la dirección de mejorar nuestra gestión de los recursos, creando un centro confederal para la gestión de recursos humanos, también para la gestión de recursos financieros. En este caso, ha comportado, a su vez, un nuevo plan de cuotas y un nuevo plan contable. A medio camino, como os decía, de las reformas que ya hemos puesto en marcha, a medio camino de las exigencias de una sociedad cada vez más consciente de sus derechos y, por tanto, cada vez menos tolerante con la falta de transparencia de aquellas formaciones que nos dedicamos a la cosa pública. Hay que recordar, además, en este caso, que existe una legislación, como es la Ley de Transparencia, que nosotros no solamente estamos dispuestos a aplicar, sino a superar en cuanto a las exigencias propias que nos hacemos. Y, en última instancia, está a medio camino de la aparición de prácticas no acordes a los principios y a las formas de comisiones obreras. Prácticas que nos han llevado a actuar de forma tajante cuando han aparecido, pero que era necesario no quedarse en actuaciones puntuales y reflexionar sobre las debilidades de nuestro ordenamiento interno y acometer, en consecuencia, aquellos cambios que considerásemos oportunos, siempre para evitar esas prácticas, pero en el caso de que se produzcan, tener mecanismos de respuesta drástica e inmediata. Por tanto, es un debate que se lo debemos a nuestros afiliados y a nuestras afiliadas. Es un debate que por responsabilidad se lo debemos a nuestros activistas sindicales que por decenas de miles llevan a cabo una labor callada y escasísimamente reconocida, pero muy sacrificada, y es un debate que se lo debemos al conjunto de trabajadores y trabajadoras y, por extensión, al conjunto de nuestra sociedad. Es un debate que tiene distintas propuestas, todas sometidas a consideración en última instancia en el Consejo Confederal, que con carácter extraordinario celebraremos el próximo día 4, y al que ya os adelanto que los medios de comunicación serán invitados a participar de todo él. Medidas que se aprobarán entonces, pero que señalaremos para que tengáis una idea de por dónde nos decantamos y por dónde estamos avanzando en la discusión. Medidas que van a garantizar la renovación en nuestros órganos de dirección. Y en concreto os voy a plantear una que a mí me parece suficientemente significativa. Sois conocedores de que desde primeros de los años 90, Comisiones Obreras estableció la limitación de mandatos para los secretarios o secretarias generales. Es algo que ya viene operando desde entonces, pero afecta exclusivamente a quienes desempeñan la Secretaría General.
el planteamiento que les hemos sometido a consideración a nuestras organizaciones es extender esa limitación de mandatos a todos los miembros de las diversas ejecutivas desde la Confederación, federaciones y uniones territoriales. Y queremos hacer eso como una medida de higiene, porque garantizábamos la renovación en los secretarios generales, pero se podía dar la paradoja de que el resto de los equipos se pudiesen eternizar. Son medidas que van en la dirección de apuntalar la transparencia que ya venimos practicando. De hecho, nuestras cuentas ya están colgadas desde hace tiempo en la página web y las hemos presentado al Tribunal de Cuentas, a pesar de no ser preceptivo. Queremos que eso que hacemos ahora en el plano estrictamente confederal lo hagan el conjunto de nuestras organizaciones, que el conjunto de nuestras organizaciones, algunas ya lo van haciendo, también transparenten sus cuentas publicándolas en la página web y, por tanto, poniéndolas a disposición, por supuesto, de los afiliados, pero en general de todo aquel que quiera bucear en los entresijos de nuestra dinámica financiera. Medida de transparencia que queremos reforzar con una declaración de bienes de las personas que asuman responsabilidades de gobierno en el conjunto confederal, declaración de bienes que será contrastada con la que se pueda presentar una vez finalizado su dedicación a las responsabilidades sindicales. Son medidas, en tercer lugar, que van dirigidas a clarificar nuestra participación institucional. Y en ese sentido, dos elementos claros sometidos a consideración de la organización. El primero es que queremos emplazar al Gobierno y a las contrapartes, empresarios y a otras formaciones sindicales, a negociar la configuración de comisiones de vigilancia en el marco de las empresas que permitan la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en las grandes decisiones, particularmente aquellas que tengan que ver con las políticas de empleo y con las políticas laborales. Es una fórmula que tiene una tradición de más de 150 años en Alemania, que creo que nadie podrá negar que le ha sido favorable para garantizar una economía en razonable pujanza, a pesar de las derivas de la crisis por la que estamos atravesando, y que creemos que vale la pena importar y explorar sus potencialidades en el cogobierno, en las empresas, como os proponemos. Complementariamente, entre tanto no seamos capaces de que se abra paso a una fórmula de esta naturaleza, vamos a seguir participando en los consejos de administración. Y lo que hacemos es hilar más fino sobre las condiciones en las que participamos en los consejos de administración. En primer lugar, queremos que, si por participar en un consejo de administración se perciben emolumentos, estos vayan a la organización. Queremos garantizar que las personas que participan en estos consejos acreditan la tradición y la experiencia sindical, pero también algunos elementos de profesionalidad que vayan en la dirección de asegurar la eficacia en su gestión. En cualquier caso, vamos a formar y asesorar a las personas que asuman estas responsabilidades. Estableceremos también la limitación de mandatos para las personas que participen en consejos de administración y la necesidad de presentar una declaración de bienes antes y después de su presencia en los consejos de administración. En todo caso, engrasaremos más y mejor el compromiso que en estos momentos ya existe de garantizar la comunicación permanente con la sección sindical de la empresa a la que corresponda ese consejo de administración. Como medida complementaria de transparencia, vamos a publicitar el mapa de participación institucional en el que participa Comisiones Obreras, sean entes
públicos o privados. En cuarto lugar, queremos abordar una reflexión sobre los mecanismos de compensación que tenemos actualmente arbitrados para los activistas sindicales. Mecanismos de compensación económica que en la actualidad van dirigidos a pagar gastos de desplazamiento, gastos de manutención y, en su caso, gastos de alojamiento, que en la actualidad contemplan que si una persona se incorpora a un órgano de dirección y su salario de origen es inferior al que en el convenio tenemos establecido para los sindicalistas, su salario se le equipara al que rige comúnmente en el convenio, y en la medida en que hay otras organizaciones del conjunto confederal que contemplan otros criterios, como es compensar la pérdida de expectativas y de promoción profesional, consideramos que todo ello hay que someterlo a reconsideración para establecer estándares comunes en el conjunto confederal. Y, por último, son medidas dedicadas a engrasar también los mecanismos de gobierno, de seguimiento y de control de nuestra actividad. Y en ese sentido planteamos algunas medidas que pueden ser menos llamativas desde el punto de vista de la opinión pública, pero que desde el ordenamiento interno son fundamentales, como reconsiderar el papel que en la actualidad tienen en nuestras comisiones de garantías, revisar el papel que en la actualidad tiene nuestra Comisión de Control Financiero, garantizar que progresivamente todas las organizaciones confederadas se incorporan a los centros confederales de gestión de recursos humanos y de gestión financiera, y, consecuentemente, vamos a institucionalizar la práctica de las auditorías internas y externas que ya venimos haciendo desde hace tiempo. En todo caso, eso va a suponer modificaciones en nuestro régimen disciplinario interno y en un futuro próximo modificaciones en nuestros estatutos, cosa que le compete al Congreso Confederal, que se celebrará inicialmente dentro de 2 años. En este terreno me interesa hacer una apelación particular a la figura del defensor del afiliado que queremos crear para que todos aquellos afiliados que tengan algún malestar que expresar respecto a la actividad del sindicato tengan una persona de referencia que les pueda atender, que pueda preocuparse, interesarse por ese caso y pueda darle una respuesta que esperemos le sea satisfactoria. Es una figura que alguna organización del conjunto confederal ya tiene en marcha, que nos ha parecido interesante institucionalizar desde la perspectiva del conjunto confederal. Yo lo dejo aquí. El límite de mandatos en comisiones hoy son 12 años. Ya no son 8 más 4. Esto se modificó ya en un congreso anterior. El límite para los secretarios generales hoy está en un máximo de 3 mandatos en nuestros estatutos. Lo que haríamos es extender esa obligación al primer nivel de responsabilidad de todas las organizaciones, lo cual significa comisiones ejecutivas de federaciones estatales, organizaciones territoriales y la propia Comisión Ejecutiva Confederal. Es una limitación de mandatos que opera en los mismos términos que la que tendríamos hasta ahora, es decir, opera para la pertenencia a un mismo órgano. Lo que pretendemos evitar es que alguien se mantenga en el mismo órgano de manera indefinida en el tiempo. La Secretaría General es un órgano, la Comisión Ejecutiva es otro. Una persona joven que llegue, por ejemplo, a la Secretaría de Juventud Confederal con 25 años, el decir que porque esté 8 o 12 años ahí ya no va a poder ejercer ninguna responsabilidad en el sindicato no tiene mucho sentido. Por tanto, puede haber diferencias de responsabilidad, pero pretendemos que haya un proceso de renovación en los diferentes órganos de dirección y, por tanto, donde solo teníamos limitación de mandatos para secretarios generales, planteamos extenderlo
de manera obligatoria a ese primer nivel y como recomendación a todos los demás niveles, porque no hay que ocultar que no siempre es fácil constituir órganos de dirección en cualquier empresa o sector de actividad en cualquier provincia. La realidad es muy diversa. Por otra parte, la propuesta de comités o comisiones de vigilancia. Nos parece una propuesta central, no eludimos la dificultad que tiene, pero hay una realidad y es que la presencia en los consejos de administración de unas pocas, muy pocas empresas en este país, en la inmensa mayoría de las empresas de este país no hay presencia de los trabajadores en los órganos de administración de las mismas. Estamos hablando de las antiguas cajas de ahorros, de algunas empresas públicas, de algunas empresas de sectores muy concretos y, por tanto, lo que planteamos es que el objetivo debe ser mejorar la participación de los trabajadores de la empresa como un objetivo estratégico y para ello queremos promover ante organizaciones empresariales y gobierno una fórmula nueva de participación que no tiene por qué ser en los consejos de administración y que tiene que estar en un órgano que defina sus competencias, sus funciones, que tenga atribuciones de derechos de información, de participación, de emisión de informes y, por tanto, de control y vigilancia. Y hasta que eso ocurra, pues allá donde sea posible, nos reservamos, evidentemente, nuestro derecho. Así podemos tener presencia en esos consejos de administración porque los trabajadores deberían tener derecho al mismo. Eso sí, no en la situación precedente. La inmensa mayoría de nuestros representantes en consejos de administración han realizado su labor correctamente. Y lo que tenemos que hacer es reforzar esa posición en tanto se mantenga esa situación. Y para ello establecemos criterios de idoneidad o de requisitos para pertenecer a esos órganos, de rendición de cuentas más fuertes de los que teníamos y de responsabilidad de los órganos que en cada caso concreto tengan la responsabilidad de controlar eso. Por tanto, reforzamos todos los mecanismos de control interno en esta materia. Y, bueno, la última cuestión, en relación con la revisión de sanciones, nosotros tenemos unos reglamentos disciplinarios, tanto para personas afiliadas como para organizaciones, y luego unos estatutos. El procedimiento de modificación de los reglamentos requiere un trámite, el de los estatutos requiere necesariamente un Congreso Confederal y, por tanto, lo que pretendemos es que haya un mandato de nuestro máximo órgano entre congresos, que es el Consejo Confederal, para que aquello que se pueda, el Código de Conducta, por ejemplo, que tiene una vocación normativa, se aplique inmediatamente, pero la concreción de cada uno de los compromisos se tendrá que adecuar a nuestra normativa interna. Hay cosas que se podrán hacer antes y cosas que tendrán que ir al próximo Congreso Confederal. La idea del documento en la parte interna es avanzar en transparencia. Actualmente, todas las organizaciones confederadas realizan sus memorias, sus cuentas de pérdidas y ganancias, están todas auditadas de forma externa, pero nosotros queremos dar un paso más y la idea es tener un portal de transparencia donde no solamente cada organización, que tiene autonomía y por eso tienen CID diferenciados, pero tengamos una información y podamos presentar a nuestros afiliados y a la sociedad una información global de los recursos y del sindicato, de comisiones obreras en su conjunto. Para ello, tenemos que debatirlo, evidentemente, el próximo día 4 en el Consejo Confederal, pero estas son las líneas. Aparecer en el portal de transparencia las cuentas unificadas, las cuentas de cada una de las organizaciones y una cuenta global donde aparezcan todas las informaciones. Tenemos que avanzar también en las auditorías de procedimiento, como comentaba Fernando, no en las externas, que ya las venimos haciendo desde hace más de 15 años, sino en los procedimientos internos. Auditorías que reflejen si lo que nosotros aprobamos en nuestra normativa interna finalmente se cumple. Queremos avanzar en publicar no solamente las cuentas individualizadas, sino las retribuciones de los sindicalistas, dar una mayor información. Preguntaban que para cuándo. Es cierto que esto es una apuesta de forma conjunta, pero esto aprobado en el 2015 será para las cuentas anuales de 2015. Cierran el periodo anual a diciembre y estará publicado en nuestra página, en nuestro portal. Va a ser un portal de transparencia único para el conjunto de la organización entre mayo y junio del 2016. Estamos buscando incluso vías no solamente para presentar nuestras cuentas en la red.
como comentábamos, llevamos las cuentas al Tribunal de Cuentas, pero nos devuelven diciendo que no es el sitio adecuado para presentarlas. Ahora mismo no hay ningún organismo donde nosotros podamos presentar nuestras cuentas. Es verdad que la Ley Orgánica de Libertad Sindical no está desarrollada, pero nosotros nos adaptamos también a la normativa mercantil. No hay registro donde depositar las cuentas de los sindicatos. Venimos, como digo, presentándolas y al mes y pico nos las devuelven diciendo que no es el sitio donde hay. Tenemos que buscar mecanismos para poder también presentarlas. Bueno, tenemos el cronograma de actuaciones está sujeto también a debate, por tanto puede sufrir algún cambio porque en algunos casos es ambicioso, pero por citar alguna cuestión, nosotros el Código de Conducta se quiere aprobar el 4 de marzo, lo que significa que el Código de Conducta, en todo lo que sea aplicable inmediatamente, pues entra en vigor en ese momento. ¿Qué ocurre? Hay elementos del Código de Conducta que requieren reformas estatutarias. Esas tendrán que esperar al Congreso, como decía antes. Pero pretendemos establecer un calendario también para todo el proceso de auditorías de gestión que tenemos en marcha y que han propiciado ya, como decía antes Fernando, que hayamos actuado sobre organizaciones y que no es la única causa, pero han facilitado procesos de concentración de organizaciones como los que hemos llevado en marcha, el que queremos tener un conocimiento preciso de auditorías contables, financieras y de gestión de nuestras organizaciones. Bueno, pues pretendemos agotar ese proceso de conocimiento preciso de la situación, más allá de la auditoría habitual y tradicional que hacen todas las organizaciones, queremos hacerlo en este año. Tenemos que terminar de ver si es posible, desde luego si no lo fuera será entre este y el que viene, pero vamos a intentar hacerlo en este año. Como tenemos que establecer con carácter inmediato la forma en la que esta organización se tiene que adaptar a la nueva normativa, que parece que está a punto de salir en relación con la formación. Este sindicato apuesta por mantener una presencia en materia de formación orientada fundamentalmente a la determinación de necesidades en cada empresa o sector, a la participación de los trabajadores en la conformación de la misma, a la definición de la formación que se debe impartir y al control de la misma, con independencia de que pueda o no haber un asunto que para nosotros es secundario y es presencia o no en la impartición. El papel del sindicato debe centrarse en esas primeras y entonces estamos a la espera de conocer el nuevo texto normativo, que parece, por las noticias que hoy también aparecen en prensa, que es inminente, para debatir cuál es el papel de nuestra organización. Eso es algo que ha de hacerse rápidamente, porque es verdad que la aplicación será para el año próximo, porque este año ya hay una convocatoria en marcha y que está funcionando, pero si hay una nueva normativa, pues son elementos que se tienen que plantear de una manera clara. Queremos dotarnos de mecanismos de resolución de conflictos internos. Cuando hablamos de eso estamos hablando de la necesidad de definir el perímetro de nuestra actuación sindical en negociación colectiva. A veces tenemos lo que llamamos nosotros problemas con sectores fronterizos, que son atendidos por diferentes estructuras sindicales, o la determinación de todos los procedimientos de imputación de gastos entre organizaciones que generan alguna conflictividad en ocasiones. Queremos resolverlo en junio de este año. Bueno, por tanto, estamos hablando de que hay figuras que tienen que producirse en un plazo más o menos rápido. ¿Qué cosas tienen que ir al Congreso Confederal? Es decir, por situar, porque acabamos antes un poco en la relación de cosas que decimos. Pues la figura del defensor de la persona afiliada tiene que ir al Congreso Confederal, el reforzar mecanismos de consulta y participación de los afiliados y afiliadas a comisiones obreras en las decisiones de la misma, sin perjuicio de la competencia de los órganos de dirección, requiere modificaciones estatutarias, o elementos como la redefinición de todo nuestro sistema, que decía Fernando, de comisiones de control financiero, administrativo, comisiones de garantías de personas y organizaciones. Todo eso requiere modificaciones estatutarias que tendrán que ir al Congreso. Pero en todo caso hablamos de un calendario que se inicia el 4 de marzo y que culmina, como muy tarde, en febrero de 2017, que es la fecha máxima de celebración de nuestro Congreso Confederal en circunstancias normales. No, iba a decir que en este año también vamos a centrarnos en la creación del Centro de Gestión Económico-Financiera, que es importantísimo porque hasta ahora tenemos la disparidad de nuestras organizaciones con criterios contables diferentes y lo que vamos es a unirlos, tener un centro de gestión financiera y además
si podemos, un solo centro contable, y a esto lo que añadiremos también serán mecanismos de control reforzado para al final tener comportamientos y actuaciones que sean homogéneas en el conjunto de la organización. Y aquí el planteamiento inicialmente es una reflexión abierta, es decir, porque hay quien ha expresado una pluralidad dentro de la organización que va desde quien considera que no debe haber ningún tipo de compensación hasta quienes consideran que la asunción de responsabilidades, etcétera, etcétera, requiere su adecuada compensación económica. Y en esa medida, pues lo que queremos es someterlo a consideración de la organización. En segundo lugar, nosotros el planteamiento que nos hacemos es el que marca el sentido común. Si una persona asume determinado tipo de desplazamientos para llevar a cabo la acción que se le encomienda, pues parece razonable que se le intente compensar ese desplazamiento. Si esa persona se ve obligada a alojarse después de haberse desplazado, pues parece razonable que se le abone el alojamiento, ¿no? Entonces hay cuestiones que son de mero sentido común que en ningún caso nos planteamos el suprimirlas, ¿no? Como no nos planteamos, aunque vuelvo a repetir, está sujeto al debate, ¿no?, el que si se asume una determinada responsabilidad en el Gobierno de la Confederación que por convenio está tasada a un valor, se le compense esa diferencia. Cosa que cuando se vuelve deja la responsabilidad y se vuelve a incorporar a su centro de trabajo, deja de percibir, pero mientras esté asumiendo una determinada responsabilidad con una determinada dedicación, etcétera, etcétera, pues si su salario es inferior al que aquí está establecido convenialmente para los sindicalistas, compensarlo en principio no nos lo planteamos, pero vuelvo a repetir, para eso hacemos el debate, para que la organización se pronuncie al respecto, ¿no? Y respecto a la comparecencia que se hizo efectivamente la semana pasada en esta misma sala, yo creo que los compañeros de la Federación de Servicios ya anunciaron que lo que explicaban es lo que estaban haciendo ellos hasta la fecha, pero que estaban sometidos, como el resto de nuestras organizaciones, al debate más general que llevamos a cabo el día 4. Yo no puedo ahora augurar qué va a salir en esa dirección el día 4. Lo que sí que puedo garantizar es que va a haber un ejercicio de clarificación de cuáles son las situaciones en las que se puede o no compensar la actividad sindical, y en su caso se van a dar algunos parámetros, porque sí que me interesa dejar claro que la realidad de nuestras organizaciones no es la misma, y eso condiciona mucho también en cómo puedes acometer esto. Ha habido periodos, de hecho, creo que ellos mismos lo plantearon en esta misma tribuna, en los que se ha tenido que interrumpir esas compensaciones por las dificultades económicas que algunas de nuestras organizaciones han atravesado y algunas están atravesando. Por tanto, hay algunas cuestiones que inducen a establecer parámetros de referencia más que medidas exclusivas y unidireccionales, ¿eh? Entonces, no puedo vaticinar cómo va a salir la conclusión del debate, pero yo creo que sí que queda claro que hay una reconsideración fuerte de cuál es la práctica que venimos desarrollando en esta materia, ¿no? Lo que proponemos es crear la figura y en la idea es la de desarrollar su contenido, pero anticiparé qué tenemos en la cabeza, cuál es el contenido que queremos darle. Nosotros tenemos un sistema de garantías y de procedimientos internos que, con los cambios y adaptaciones que se consideren oportunas para el futuro, seguirá existiendo. Es decir, cuando alguien ve vulnerados sus derechos, tiene canales en el sindicato que van a seguir existiendo. La figura del defensor de la afiliación
que ya existe en alguna de nuestras organizaciones y que pretendemos proponer que se instaure de manera confederal, es decir, con competencia en todo el ámbito de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y de todas las organizaciones que en ella se integran, es una figura a donde podrá acudir cualquier afiliado que no haya visto atendido desde el punto de vista de servicios o desde el punto de vista de información o desde el punto de vista de cualquier acceso a cualquiera de los derechos que tiene, pero más para mejorar el conocimiento que tenemos del funcionamiento de todas nuestras estructuras, la resolución inmediata de cualquier incidencia concreta, que para generar un mecanismo paralelo de resolución de reclamaciones y sanciones. No, ahí tenemos nuestro procedimiento de garantías para organizaciones y personas seguirá existiendo con las correcciones y mejoras que podamos. Una de las cosas que planteamos es modificar ese sistema también, es otro de los elementos que estamos proponiendo, pero la figura del defensor o defensora de la afiliación es la de una persona a la que cualquier problema de funcionamiento, de atención, de prestación de servicios inadecuado pueda acudir y desde un canal muy rápido, que podría dirigirse a cualquier estructura de la organización, pueda buscar una solución a ese problema que no tiene por qué generar una responsabilidad en el ámbito de nuestra normativa interna sancionadora. Esa es la idea. Que con la idea de que no quede ni un solo afiliado que tenga alguna duda sin respuesta. Algunas veces llegan de forma dispar las consultas de los afiliados y no las canalizan a través de la sección sindical, sino que llegan a distintos lugares y que tengamos un punto donde puedan todas estar centralizadas y que no quede nadie sin respuesta a cualquier petición. Mira, el escrutinio de si son medidas suficientes o no nos lo dará nuestra afiliación y nos lo dará finalmente la propia sociedad, ¿no? Es decir, en la medida en que seamos capaces de garantizar que la puesta en marcha de estas propuestas, que espero se aprueben el día 4, la puesta en marcha de esas propuestas, cuando menos, por una parte, eviten algunos de los casos que han aparecido en el pasado reciente y, en general, animen a vernos de una manera cercana y transparente. Nosotros hemos querido combinar algunos valores que forman parte de nuestra mejor tradición. Es la firmeza en nuestra acción sindical, pero también a la hora de yugular los casos no acordes a la práctica y a los principios de comisiones obreras. Hemos querido aunar honestidad, porque esa es una de las señas de identidad de esta organización. Se podrá ser tan honesto como la gente de comisiones obreras, pero no más honesto que la gente de comisiones obreras. Y hemos querido aunar transparencia porque es una exigencia de la ciudadanía en tiempos en los que han aparecido demasiadas cosas que han empañado la credibilidad a las formaciones que nos dedicamos a la cosa pública, ¿no? Por tanto, queremos aunar esos tres criterios que forman parte, como digo, de nuestra mejor tradición. Esperamos que sí sean útiles y, en cualquier caso, con la misma franqueza y la misma vocación de participación que hemos abierto este debate, abriremos a aquellos que nos permitan ir mejorando en nuestro funcionamiento. Hoy lo podremos medir por las decisiones que adoptemos en el Consejo Confederal. Más adelante lo podremos verificar en función de cómo se sucedan los acontecimientos. Pero también os diré que si recurrimos a indicadores externos, en estos momentos tenemos suficientes indicadores externos para confirmar esta línea de actuación que estamos llevando a cabo, como es el resultado de las elecciones sindicales, y eso también tendrá que ser alguna medida, ¿no?, de
el valor que tienen estas cosas para los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo, ¿no?